Estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los titulares. Se completó el segundo intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos. 4 mujeres soldados fueron liberadas por Hamás e Israel puso en libertad a 200 presos palestinos. Pero tanto Israel como el grupo islamista se culpan de no implementar todos los términos del alto el fuego. Tenemos análisis. Hay expectativa en Líbano porque este domingo finaliza la tregua entre Israel y Hezbolá. Pese a ese plazo, las tropas israelíes no completarán la retirada prevista, por lo que el ejército libanés indicó que no ha podido desplegarse plenamente en el sur del país. Continúan las deportaciones de migrantes desde Estados Unidos. Guatemala confirmó el arribo de 3 vuelos con personas expulsadas desde la Unión Americana, al tiempo que a la frontera con México se estima que han llegado más de 200. Damos inicio en Oriente Medio porque se cumplió sin incidentes el segundo intercambio de rehenes que mantenía Hamás por prisioneros palestinos. 4 mujeres soldado que mantenía el grupo islamista fueron puestas en libertad. Posteriormente, desde Israel liberaron a 200 palestinos, 70 de ellos fueron trasladados a Egipto a través del paso de Rafah y tras unas semanas se espera que sean recibidos por países como Argelia o Túnez. Esto a causa de las condenas que pesan sobre ellos, por lo que Israel no les permite volver a Cisjordania. Más temprano conversamos con Lucas Dauria, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Colombiana de La Salle, sobre cómo interpretar que Hamás decidiera liberar a mujeres soldado antes que a civiles y niños, como lo pedía Israel. Creo que lo que podemos interpretar al respecto es que muy probablemente Hamás tenía la intención de entregar prisioneros o rehenes. En este caso, yo creo que más bien estas 4 mujeres soldado podrían ser clasificadas como prisioneras de guerra y no exactamente como rehenes, que es un poco distinto de acuerdo con el derecho internacional. Pero creo que lo que tenían más bien la intención de hacer era dar personas que estaban en cautiverio que de pronto tenían un valor estratégico más alto para Israel. Además de que ya hay reportes de que existe, digamos, cierta evidencia que nos muestra que hay algunas de las personas capturadas por Hamás que de hecho ni siquiera están directamente en posesión de Hamás, sino que de pronto están en manos de otro grupo, como por ejemplo la Yihad Islámica, de modo que quizás esto es de alguna manera una forma de Hamás de entregarle a Israel algo que necesita y algo que quiere, sin vulnerar por completo el acuerdo. Porque quizás esté tratando con otros grupos que también operan en la región y está de alguna manera intentando, digamos, mantener su palabra a medias, quizás. Esa es como la posible interpretación que podríamos darle aquí, pero sí es particularmente extraño porque de algún modo sí es una vulneración, al menos textual, al acuerdo. Por quinto día continuó la redada israelí en Jenin. A su vez, el Ministerio de Salud palestino informó que un ataque israelí mató a 2 personas al impactar contra un vehículo en Cabatilla, también en la Cisjordania ocupada. El ejército israelí confirmó los hechos, argumentando que estaban atacando a una célula terrorista. Estas son las consecuencias de un ataque aéreo israelí en Cisjordania, en el que murieron 2 palestinos. El ataque forma parte de una ofensiva conocida como Operación Muro de Hierro, que Israel lanzó el martes cerca del campo de refugiados de Jenin. Estábamos sentados en nuestras casas cuando de repente vimos una potente y masiva explosión. Descubrimos que había un auto ardiendo, explotando, del que salían llamas. Momentos antes habíamos oído el sonido de un avión no tripulado en el cielo, que había estado sobrevolando la zona durante los últimos 3 días. El ejército israelí afirma que el campo de Jenin alberga grupos armados desde hace años. Este último asalto se produce en medio de un frágil pero vigente alto el fuego en Gaza. Israel afirma estar liberando una guerra en varios frentes. La pausa en los combates ha permitido la entrada en el territorio de una ayuda muy necesaria, con la llegada de miles de camiones desde que comenzó el alto el fuego. Había muchos alimentos que no podían entrar, pero ahora, tras la reapertura de los cruces, vemos artículos de primera necesidad para niños que no estaban disponibles. Según el acuerdo de tregua, deben entrar a Gaza 600 camiones al día, pero el viernes se produjo un descenso según la ONU.
No está claro por qué fueron solo 340, pero un portavoz de la ONU dijo que han estado trabajando lo más rápido posible para enviar y distribuir ayuda a 2,1 millones de personas en toda la zona. Vamos ahora al Líbano, donde hay expectativa y temor. Este domingo se vencen los 60 días de tregua entre Israel y Hezbolá. El viernes Israel dijo que sus tropas no iban a retirarse por completo el domingo y hoy el ejército libanés denunció que no ha podido desplegarse plenamente en el sur del país por la presencia de militares israelíes. Desde Beirut, nuestra corresponsal Etel Bonet nos dio más información. Israel sigue manteniendo la presión para extender su presencia militar en el sur del Líbano. Mañana vencen los 60 días del acuerdo de alto el fuego firmado en noviembre con Hezbolá, pero Tel Aviv ya ha informado a la administración Trump su intención de mantener las tropas en la zona por al menos 30 días más. Según Israel, el motivo principal es la incapacidad del ejército libanés para garantizar la seguridad en estas regiones. Asegura que el despliegue militar libanés sigue incompleto, especialmente en el sector este de la frontera. Mientras tanto, la tensión crece entre la población del sur del Líbano. Esta mañana, el ejército israelí advirtió a los residentes de unas 60 aldeas cercanas a la frontera que no regresen a sus hogares hasta nuevo aviso. Por otro lado, las fuerzas de paz de la ONU informaron al ejército libanés sobre concentraciones de desplazados en 4 puntos claves de las regiones del sur previstas para mañana. Aseguraron que están preparadas para impedirles entrar en las aldeas. Esta situación no solo agrava la crisis de los desplazados, sino que también aumenta la presión interna sobre el gobierno libanés. El presidente Joseph Aoun enfrenta un escenario complicado. Hoy mismo Aoun conversó con el presidente francés Emmanuel Macron y en esa llamada ambos mandatarios analizaron posibles mecanismos para mantener el acuerdo de alto el fuego y con ello evitar una escalada mayor en la región. La realidad en el terreno sigue siendo compleja y la tensión persiste entre las justificaciones israelíes y la creciente incertidumbre. Al menos 67 personas perdieron la vida en medio de un ataque con dron contra uno de los últimos hospitales operativos en la región de Darfur, en Sudán. Los hechos ocurrieron el viernes en la noche en un centro médico operado por Arabia Saudita y causaron la destrucción del edificio que trataba los casos urgentes. La fuente médica culpa a los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido de ser las responsables de este ataque. De otra parte, la violencia se recrudece en la República Democrática del Congo, donde 13 cascos azules de Sudáfrica, Malawi y Uruguay murieron en medio de enfrentamientos con la guerrilla del M23 en el este del país. Los efectivos hacían parte de las fuerzas regionales y de la ONU para apoyar al ejército congoleño en la lucha contra ese grupo armado respaldado por Ruanda. Los combates ocurren a unos 20 kilómetros de Goma, la capital regional, una ciudad de 1 millón de habitantes. Según Naciones Unidas, unas 400.000 personas han sido desplazadas por los combates desde principios de enero. Estamos indignados al ver que incluso donde nos hemos refugiado en Goma, el enemigo quiere perseguirnos allí. Así que nosotros, el pueblo, exigimos que nos den armas para poder defender nuestro país. Si morimos, que se sepa que hemos muerto por nuestro país. En otras noticias, los centros de votación en Minsk, la capital de Belarus, ultiman los preparativos para las elecciones presidenciales de este domingo 26. Aunque 5 nombres estarán en las papeletas, no hay dudas de quién será el vencedor. Alexander Lukashenko, quien dirige el país aliado de Rusia desde hace 31 años. La oposición en el exilio denuncia el proceso como una farsa. Sus críticos lo ven implacable, Occidente lo aísla como paria y Rusia lo respalda como aliado. A sus 70 años, con 3 décadas en el poder, Alexander Lukashenko busca este domingo un 7º mandato en Belarus. Hace 5 años las elecciones desataron protestas. Esta vez el presidente promete un escenario distinto. Estuvimos al borde de destruirnos, hablemos con franqueza. Pero fue una vacuna muy importante y necesaria para nuestro organismo. Nos la hemos colocado y todos nuestros adversarios y enemigos deberían entenderlo. Dejen de esperar, nunca repetiremos lo que ocurrió en 2020. Sin embargo, los opositores califican estas elecciones como un simulacro.
Porque en primer lugar no existen las condiciones para unas elecciones. Los opositores políticos de Lukashenko están en prisión o en exilio. Todos los partidos políticos han sido disueltos, no hay medios libres, la sociedad civil está prácticamente destruida dentro del país y las personas están realmente terrorizadas tras 4 años de represión. A pesar de todo, una parte significativa de la población sigue valorando el liderazgo de Lukashenko y le atribuye haber mantenido al país fuera del caos que afectó al resto del antiguo imperio soviético en los años 90. Yo crecí bajo su mandato y he observado toda la historia de su gobierno. Por eso puedo confiar en él. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Lukashenko puso a disposición de Moscú el territorio bielorruso para el despliegue de aviones, tanques y artillería que se utilizaron como base para atacar Kiev. Desde 2023 alberga armas nucleares tácticas rusas, una decisión que la oposición considera un golpe a la soberanía del país. En Alemania, el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania llevó a cabo un mitin en la ciudad de Halle de cara a las elecciones de febrero, que contó con la participación virtual del multimillonario Elon Musk, que apoya abiertamente a varios partidos de extrema derecha en Europa. Esto mientras que en las calles de ciudades como Colonia y Berlín, miles de ciudadanos protestaron en contra de esta tendencia ideológica y política. En otras noticias, en las últimas 24 horas, Guatemala confirmó el arribo de 3 vuelos con migrantes irregulares provenientes de Estados Unidos. Por otra parte, Brasil denunció que los 88 nacionales que fueron repatriados fueron esposados por las autoridades estadounidenses, lo que calificaron de falta de respeto flagrante de los derechos fundamentales. Esto mientras continúa la militarización de la frontera sur estadounidense y la Cancillería mexicana afirmó que está lista para trabajar con la Unión Americana y recibir a sus nacionales deportados. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. En solo 3 días, más de 800 personas fueron expulsadas del país, según la Casa Blanca. Deportaciones que la nueva administración se atribuye como un éxito propio. En las últimas 24 horas, el Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que aterrizaron 3 vuelos en el país centroamericano, con cientos de migrantes irregulares provenientes de Estados Unidos. Aunque la entidad no precisó si los mismos formaban parte de la operación de deportaciones que anunció el presidente Trump. Guatemala es uno de los denominados terceros países que está acordando con México la recepción de cientos de migrantes. Además de las deportaciones masivas, la seguridad de la frontera sur de Estados Unidos también está en discusión. Donald Trump ordenó la movilización del ejército para vigilar los pasos migratorios. Una decisión que divide a los habitantes de la fronteriza ciudad de Eagle Pass, en Texas. We can peacefully coexist with the river and Mexico. Podemos convivir pacíficamente con el río y México. No tenemos que colocar elementos disuasorios como alambres de púas o alambre ciclónico, vallas o soldados con armas de fuego. Eso nunca ha sido necesario, nunca. Siento que Donald Trump, al enviar tropas, habrá menos actividad. Y sí, creo que nos sentiríamos un poco más seguros en el rancho y no tendríamos que preocuparnos por quién está cruzando y cuáles son sus intenciones. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, las políticas de Donald Trump podrían causar pérdidas billonarias a la economía estadounidense. También en hospitales y escuelas, lugares considerados seguros, ha aumentado el miedo por eventuales redadas autorizadas por Donald Trump. En Colombia, un centenar de disidentes de las extintas FARC se entregaron al ejército colombiano, indicó este sábado un alto mando en la región del Catatumbo, en donde se han presentado combates con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Eso mientras el ejército colombiano lanzó el viernes una ofensiva militar contra el ELN. Además, este sábado el presidente Gustavo Petro llamó a Venezuela para enfrentar juntos a esa guerrilla en respuesta al comunicado del ministro de Defensa venezolano que ofreció colaborar para consolidar la paz. Vamos a cerrar en Francia, cerca de la ciudad de Lyon, donde se llevó a cabo la Copa Mundial de Pastelería. Por 4ª vez, Japón se levantó con el trofeo por el que contendieron 18 países. Esto entre las impresionantes obras en azúcar, chocolate y helado desarrolladas por algunos de los pasteleros más importantes del mundo.
Así nos despedimos en este informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.